Ya está. No, ya le añadí, eran como, no sé, como 1000 palabras y ya tiene creo que 2800 con bibliografía. Sí, ya está. Y el tema de la propiedad No, ya intelectual, casi, o sea, ¿cómo lo viste? no, 1800. Ah, está bien. Eh, ¿Me escuchas bien? Sí, Solo quiero sí, asegurar si me escuchas bien. perfecto, te escucho. Bien, porque súper, es que yo te escucho un poco Sí, cortadito, pero me preguntabas de qué pienso del tema de propiedad intelectual. sí, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo lo piensas para que... Súper. Mira, déjame ver. Mira, lo que hablo básicamente es de... Estoy viendo para acordarme. O sea, hablo de los principales conflictos que tiene el paradigma de la artesanía con los conceptos de propiedad intelectual, el modelo actual de propiedad intelectual. Hablo, por ejemplo, de la relación entre creación individual, que es un concepto bien específico, liberal de la propiedad intelectual en al menos en tres de las cuatro teorías de propiedad intelectual, que dice la persona ha trabajado, entonces merece derechos para lucrarse, proteger sus obras, etcétera. Y habló de cómo existe una mentalidad más de colectividad dentro del área de artesanía, que ese es uno de los enfoques que tiene la artesanía, que la artesanía está basada en un paradigma en el que incluso la artesana no es una persona especial, es una persona más que trabaja tiene un trabajo más. Y esa es como una mentalidad que vive, digamos, dentro del imaginario colectivo, de pueblos originarios y de obras colectivas, incluso en la cultura maker de los Fab Lab, todavía existe esa mentalidad colectiva. Entonces, ¿cómo eso rompe un poco? Ese es uno. Hablo un poquito sobre los problemas que ocurren con obras eh, con la designación de origen. Hay un artículo de Anita Seichan de lo que pasa en Perú, por ejemplo. Entonces menciono, yo no conozco tanto el caso, pero sí he leído más o menos lo que hace ella. Y sobre designaciones de origen, el caso es de, a ver, ya te digo. Mira, qué interesante ese debate que planteas, me parece muy, muy acertado, ya que involucras el tema de los maker y cómo se comparte esta suerte de filosofía, no sé si llamarle filosofía o principios, que de alguna manera unen estos dos mundos tan aparentemente distantes, pero que en esencia eh, son lo mismo, ¿no? Y yo creo que en la construcción de este nuevo, no sé si llamarle nuevo artesano o nuevo maker, en donde los preceptos son los que hacen que nosotros mantengamos este espíritu, ¿no? Que nos mantiene unidos, ¿no? A pesar de las diferencias culturales, ¿no? No sé, me parece interesante porque es un debate que nace de una experiencia tuya que lo hace más rico, ¿no? Sí. ¿Tienes para compartirlo? Sí, mira, menciono, a ver, aquí está el caso del Pisco, por ejemplo, en Perú. O sea, lo menciono porque ella es súper conocida dentro de ese tema de propiedad intelectual. Las Chulucanas, parece que se llama acá, y menciona como de la gente, como la implementación de estos proyectos de propiedad intelectual dañaron la ¿cómo se llama? Dañaron toda la industria artesanal o los colectivos artesanales en Perú, pero entro, digamos, en el tema de cómo acá en el país también pasa. Hay un caso de un artista bien famoso que él durante los 80, al inicio de la Guerra Civil,
se va a este pueblo y cuenta toda una historia como bien romántica de cómo vio un niño con una semillita y que le estaba abriendo y que en el centro y así diseñó este estilo de arte y no sé qué. Y él ayudó a crear una cooperativa. Entonces, todo este proceso de creación cooperativa dio lugar a que todavía hacen obras para A Thousand Villages, que es una, bueno, tal vez los conoces, pero son esta ONG que hace obras. Les pagan bien como free trade. A ver, se conectó tu colega. Franco, está acá Emilio. Al final haces algunas preguntas si deseas, pero nos está compartiendo su experiencia. Sí, listo. Sí. Perfecto, mucho gusto. No, igualmente, le contaba a Walter que uno de los casos que quería mencionar, al menos brevemente, porque lo mencioné en otro artículo, era de este autor, es un artista y hace estos motivos naif. Se va a un pueblo antes de la guerra civil en El Salvador en los 80, cuenta toda esta historia romántica de un niño que lo vio raspando una semilla, entonces en el centro de la semilla comenzó a hacer las artesanías y hay una cooperativa que le ayudó a fundar que se llama Semilla de Dios. El artista y la cooperativa hacen casi el mismo tipo de obras, pero el artista cobra $300 por una pintura y la gente cobra $5 por piezas que tienen elementos muy similares. Entonces, digamos que mi idea es como que a través de ciertos conceptos o presuposiciones que tenemos sobre el arte y sobre la artesanía, el valor del trabajo de una persona creativa es más grande que el de un colectivo. Entonces, ¿cómo eso perpetúa que las obras tradicionales sean dañadas y que no se valoren, que no sean sostenibles? Yo creo que sería interesante, ya que me lo mencionas, y que si es que se puede complementar con un cuadro o una infografía comparativa en tipo PAI, ¿no? En precios de montos y valores, que permitiría que quien lea tu parte del capítulo se haga una idea de cómo esta subvaluación del trabajo colectivo hace que se mantenga perenne esta poca valía que la misma sociedad mantiene con un status quo que no se cambia, y de pronto, porque provienen pues de las, entre comillas, llamadas pueblos indígenas originarios, no sé, en Perú suele llamarse pueblos ancestrales. Hay un concepto que me parece bien extraño, ¿no? Cuando estuve en Salvador, o yo cuando te vas acercando más a Estados Unidos, hablan de pueblos indígenas, ¿no? Sí. Y a mí cuando lo escuché me chocó, ¿no? Porque, bueno, en cierta medida yo soy mestizo, pero me siento muy identificado con la cultura ancestral, yo le llamaría. Y en el Perú hay una identidad cultural muy fuerte, en el sentido de que de pronto que nos sentimos herederos o descendientes de esta gran cultura inca y todo lo que representa esta sociedad ancestral del antiguo Perú, ¿no? Y bueno, y al menos eso nos han metido en el colegio, en el inconsciente colectivo, y si no, ha ido sumando a esta gran idea de proyecto, país, identidad. Creo que China también lo tiene pues con la Gran Muralla China, se siente identificado. En el Perú nos sentimos identificados con las ruinas de Machu Picchu. Bueno, yo soy arquitecto y de alguna manera eso refleja mi sentir espiritual, ¿no? No sé, ¿cómo es en tu país? Sería interesante que ese sentir, ese mensaje sea transmitido, no sé si la palabra es de manera poética, pero de manera que sea todo este discurso, sea transversal en todo tu diálogo, en todo tu relato, ¿no? No sé, ¿qué no puedes compartir, Emilio? Fíjate que
el tema es de que las obras de pueblos originarios han sido, bueno, toda la cultura de pueblos originarios ha sido bien dañada en El Salvador. Entonces, por genocidio, por un montón de cosas que hacen que sea difícilmente identificable hasta cierto punto. Sí se puede observar afrodescendencia y vestigios de artesanías y de prácticas, pero ponerles como y decirles son esto y son así es bien difícil. Eh, y justamente sí, muchas de las tradiciones no son como en Perú, que se mantienen y que la gente todavía las respeta hasta, o sea, para nosotros, yo hablo con mis amigos, es como Perú, es como respeta 1000 veces. Eh, Acá no, entonces, o están desaparecidas, o la gente misma de pueblos originarios dice, no, yo no quiero, mejor mis hijos que aprendan inglés, pero a nivel de que ya es la última generación que va a hablar idiomas, que va. Entonces, se vuelve bien difícil al menos como poner, digamos que explicar esas prácticas en el presente. Lo que lo hace más sencillo son prácticas digamos, de medio siglo o de hace un siglo que sí, digamos, se mantienen vivas y que descienden en cierto punto de la colonia. Entonces, pues nada, eso. Por eso, digamos, cuando hicimos este artículo hace poco sobre artesanía, fue más sobre artesanías que hacía gente refugiados en la guerra civil, por ejemplo. Entonces, eh, ahí sí hay como un poco más de información, de práctica y así. Pero podría mencionarlo para ver y buscar ahí un poquito a ver qué Claro, sale. porque yo creo que cada momento de la historia tiene su aporte, ¿no? O sea, yo creo que la colonia también aportó mucho a la identidad peruana o de América Latina. Yo creo que toda América Latina compartimos muchos desafíos, compartimos muchos problemas también, ¿no? Entonces, en esa dimensión, yo creo que no solamente se trata de hablar de de lo ancestral, sino también de lo que ahora, las manos de ahora hacen su aporte, con todas sus, no sé si llamarle, con todos sus altos y bajos, ¿no? Como lo cuentas, pero aún así es un aporte, ¿no? Yo creo que no lo hace menos ni más el que lo hayan hecho los refugiados o que sean los afrodescendientes. Al final es una expresión que eh, es el reflejo de un espíritu, de una época, un momento. No sé, ¿cómo lo planteas? Sí, no estoy de acuerdo contigo. De hecho, cuando leas el artículo vas a ver que mencionó un poco sobre, o sea, la introducción, pongo el ejemplo de que cuando uno es niño ve a la gente de 20 y 30 años como señores. Entonces hablo como, o sea, que nuestra visión del tiempo se distorsiona mientras no conocemos la historia. Y, y eso, o sea, como de hablar de la artesanía como algo que existe en el tiempo presente y como, o sea, que nosotros decimos, ah, bueno, lo que se hacía antes, pero hace 100 años ellos también decían lo que hacían antes, o sea, siempre hay como diferentes visiones del tiempo que tenemos que ir explorando y bueno, de hecho así comienzo hablando de este tema y hablando de lo que significa ser un artesano y digamos en contraposición con la visión industrial, etcétera. Y ahí voy manejando, dirigiendo el tema. Claro, y el modelo de la propiedad intelectual, ese debate me parece muy interesante cómo lo plantea, porque abre muchas preguntas, ¿no? Muchas interrogantes que yo creo que más que respuestas, tu capítulo puede dejar preguntas, ¿no? En el aire y que cada uno en su país pueda, y acá como él, ¿no? O sea, sería interesante. Por ejemplo, a mí me parece interesante también eso lo que acabas de decir, ¿no? O sea, cómo en Salvador nos ven a nosotros, los peruanos, ¿no? Sería interesante que
que se plantee como una referente de pronto, ¿no? Y porque de pronto Totalmente. para ti puede parecer bien frío esto, pero para muchos lectores latinoamericanos, yo creo que cómo nos miramos entre nosotros nos puede ayudar a identificar, bueno, nuestros problemas y nuestras fortalezas, ¿no? Sí, eh, Me gusta, totalmente. es conocernos, ¿no? O sea, yo te soy sincero, hasta antes de conocerte a ti, para mí Salvador era, no sabía geográficamente bien, sabía que estaba al norte, pero no dónde. Pero yo creo que el documento o lo que me estás comentando nos ayuda a conocernos, ¿no? O sea, es como un espejo, ¿no? Que Sí, rebota. No sé. pero te recuerdo siempre, siempre, siempre El Salvador. No sé, Franco, si algo quieres preguntarle respecto, Franco nos está, el libro tiene como tres partes. En sí, la excusa es el proyecto de investigación que tratamos de ver los problemas en la universidad y cómo esta debilidad en el tema de la propiedad intelectual y cómo, no se usa, cómo esto no es usado, ¿no? Para las investigaciones y todo el movimiento médico. Entonces, en ese contexto a Franco lo invité hoy día para que te conozca y se vaya pues penetrando y socializando con el proyecto, porque de pronto, si que tú deseas hacer alguna infografía, algo que complemente el trabajo, lo vamos a hacer nosotros para aligerarte el trabajo de la publicación del libro, ¿no? Entonces, no sé, Franco, si tienes alguna cosa que preguntarle. Eh, Ayer me hablaba sobre, sí, pero arquitecto, que los objetivos del proyecto parece que no se alinean con lo que estamos haciendo, pero sí yo te respondí, aparentemente no se alinean, pero la idea es pues conectar estos dos puntos, ¿no? Maneras de pensar y para conocer la problemática de la propiedad intelectual en otros países, usamos como excusa la artesanía, ¿no? Que es un problema que tenemos en común con Salvador. Te escuchamos, Franco. Claro, sí, muchas gracias más bien por el espacio, por la oportunidad y un gusto nuevamente, Emilio. Bueno, Em, sí, me parece interesante un poco yendo claro, cómo esto se va a ver representado en la publicación. Finalmente, me pregunto si en mente tienes alguna serie de imágenes, de iconos que justamente plasmen esta relación entre la tradición artesanal y la tecnología, la propiedad intelectual. una serie de iconos. Sí, de imágenes que se te vengan a la mente respecto a lo que has estado escribiendo, respecto al tema en Eh, general. sí, se me ocurre hacer una comparación entre las obras que estoy mencionando del ejemplo este y ponerlas. También hay un par de cosas que he tomado de un taller de cerámica que estuve visitando para un evento que hicimos con los Fab Lab, para el Fab Lab Fest. Entonces tengo unas imágenes por ahí. En temas de infografía todavía no sé, eso sí voy a pensarlo, pero veré si algo relacionado a leyes, a legislación. Lo que pasa es que, o sea, sí puedo poner y sí sé del tema, pero no lo suficiente como un abogado, como para decir, estas son las obras principales. O sea, te puedo mencionar, digamos, como los acuerdos como TRIPS, como la ley ¿cómo se llama? Conocimiento tradicional, que es otro, lo menciono también como lo que ocurre, que muchas marcas se toman de conocimiento tradicional. Otra que puede funcionar tiene que ver con marcas, o sea, hay una ley, digamos como una nube de leyes, pero decirte, este es más importante que esta, o organizarles una infografía, no sé si me da miedo poner algo con lo que me equivoque, pero voy a ver si puedo organizarles de algún modo que sea útiles. Y también pensando que diferentes países tienen diferentes cláusulas de propiedad intelectual y eso siempre es importante considerar.
Sí, sí, yo creo que la legislación, bueno, yo creo que la legislación de El Salvador respecto a este tema de la propiedad intelectual o denominación de origen, como ustedes lo plantean, sería interesante, ¿no? Porque nos invitaría pues a una comparación eh, y, y saber, ¿no? De qué va, ¿no? De qué va en Salvador, ¿no? En el caso de Ecuador también, en el caso de Perú también, ¿no? Pero sí, eh, bueno, Yo tengo un par de preguntas con respecto a los objetivos. Van bien relacionados con, entiendo, con artesanía, pero no sé si hay como algún, o sea, si la razón por la que están hablando de propiedad intelectual es en una línea, si quieren como promover el uso de propiedad intelectual o hablar de por qué es mala. O sea, quiero entender un poquito como la motivación, Walter, que te ha llevado a trabajar en este tema. sí, es plantear este debate de el, la, el sistema de propiedad intelectual tiene una suerte de dos caras, ¿no? Una en la que restringe el uso, ¿no? Limita, ¿no? Es como que un monopolio, se genera un monopolio. Y por otro lado, eh, hay el tema de la El protección, incentivo. sí, el incentivo, ¿no? Entonces, pero en el caso de la artesanía se plantea pues una paradoja, ¿no? Porque paradoja en el sentido de que es usado por todos, no hay un titular técnicamente hablando, no hay un nombre, una persona, o sea, no se puede decir que no sé, Pedro Pérez es el autor o el dueño, ¿no? De una determinada creación que viene de muchos años atrás. Entonces, Totalmente. yo creo que es un buen ejercicio de reflexión y en torno a esa reflexión, a ese espacio de debate, surgen nuevas preguntas, ¿no? Y para la comunidad maker, en la que de alguna manera somos artesanos digitales o neoartesanos, no sé cómo se puede denominar, pero en la construcción de eh, uh, este nuevo maker, este nuevo hacedor de cosas, en el que nosotros pues ya no, o sea, diseñamos como dicen, el código, ¿no? Donde los materiales se codifican al mismo estilo del ADN, ¿no? Que tienen memoria, ¿no? O en que los procesos productivos son un código, ¿no? Que lo puedes meter en una CNC y te puede reproducir, ¿no? Eh, y, Sí, y también hay sí estoy de mucho debate, ¿no? acuerdo. Entonces, es en ese debate que hay conocimiento cruzado y que cada país tiene diferentes maneras de pensar respecto a este debate, ¿no? Y cambia, si bien es cierto, tú hablas el idioma español igual que nosotros, pero cómo lo entiendes y cómo lo vives o cómo lo percibes, ¿no? Es diferente a la de nosotros, ¿no? Y imagínate si cambiamos de continente, es diferente. Entonces, esta diferencia de maneras de pensar es en la que se centra y usamos el tema de la propiedad intelectual como una excusa, ¿no? Tú lo has puesto en debate al plantear de que hay empresas que lucran con esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas empresas, no? ¿Por qué hay esta diferencia? Y en esa reflexión, en esa dirección se plantea, pues, este debate, ¿no? No sé, Súper, cómo lo ves? súper. Me encanta. Quizá tengo una sola preocupación, que no es un problema, pero quiero que lo sepas a nivel editorial, que creo que, o sea, sí creo que, bueno, vas a ver el artículo, me decís qué pensás, bueno, ambos me dicen qué piensan con lo que va. 1800 palabras son creo que 1600 de texto por ahora y después bibliografía. Y voy a añadir quizás unas 1000 más por ahí. Y ya después decir, no sé si te parece uno el número de palabras o crees que me vuelva loco. No, no, a mí me gustaría, yo creo que tú eres una de las pocas personas que prácticamente está
prácticamente escribiendo, ¿no? Porque en los otros casos, no sé, como en el caso de Benito Juárez, él, tiene un estilo de que tú hablas y tú tienes que transcribirle, ¿no? Pero yo creo, Sí, como tú tienes el recurso, ya lo conoces, ¿no? Tú tienes el potencial de haber escrito, entonces yo creo que en tu caso es más fácil. súper. Sí, no, Súper, esa es no hay una. problema. Yo creo que tranquilamente puedes tener 1000 palabras más y bueno, y Jean-Luc pues él es el que me comentó de ti y si tienes experiencia, tranquilo, ¿no? No pasa nada. Súper, súper. Esa es una y la Y otra la cosa, otra, o sea, porque generalmente, bueno, hoy estoy aprendiendo que los libros a uno le piden como 6,000 palabras. Entonces, por eso voy como, ¿qué tanto querés? ¿Qué tanto querés? Esa es una. La otra cosa tiene que ver con que siento que yo te estaría mintiendo de que sé mucho sobre artesanía a nivel local. Sé en general de propiedad intelectual y sé de artesanía y he investigado sobre el tema bien específico eh, y puedo ahondar un poco en eso. Y tengo un par de ejemplos que te he enseñado, pero no es como que tenga bibliografía que yo te pueda, sí tengo todo este conocimiento. Voy a intentar poner lo más posible, pero, o sea, a nivel editorial quiero que sepas como que es general, digamos, mi conocimiento, porque he estudiado propiedad intelectual desde un punto de vista general. De hecho, lo estudié en el curso de Harvard X de copyright de hace años. Entonces, era como propiedad intelectual en Estados Unidos. Y después cultura abierta. Lo que hago, por ejemplo, es conocimiento abierto en una fundación de Estados Unidos. Entonces, siempre creo que conozco un poco más de propiedad intelectual afuera de mi país que aquí en mi país. Entonces eso, para que sepas que está bien, perfecto. Yo creo que en eso tema, está, ok. Es súper, más, súper, eso. el título del libro se llama cómo la fabricación digital impacta en la... ah, Dale, no importa. Se escucha bien. Estás en mute. sí, sí. Ya, la idea es de que uses todos esos conocimientos para poder compartir tu experiencia. Y en sí, Súper. el libro se centra sobre la propiedad intelectual. Está ok. Y puedes tomar el tema de la artesanía como una excusa. Sí. Bien, perfecto, listo. Me parece genial entonces porque así puedo pensar en añadir cosas como que diferentes países, como doctrinas sobre la visión de la personalidad, porque eso es algo importante, los derechos morales, que en otras doctrinas no existen. Sí, sí, listo. Yo creo que eso va a ayudar mucho al libro en general, porque te mandé un artículo que me enviaron de España, ¿no? No sé, Sí, sí, creo que el título es Cómo salvar la artesanía o cómo proteger la artesanía, algo así, ¿no? Yo creo que con toda esta información vamos a poder tener un enfoque, una entrada a este problema, ¿no? totalmente, justo, me parece bien. Bueno, entonces voy a intentar esta semana Mm, terminar el manuscrito sí, y nada, quedo a la espera de que ustedes me digan qué sí, piensan. sí, sí. ¿Para cuándo lo podríamos ver? Tú me dices, ¿qué fecha? Estamos hoy día, estamos 4. Uh, Quizá el otro miércoles por ahí. Este miércoles que viene es el... Espérame, no, el otro miércoles doy una presentación y voy a estar algo loco. Déjame ver. ¿A dónde está mi presentación?